A ver, pensemos un momento. ¿Cómo funciona ese disco duro, ese archivo casi infinito que todos tenemos en la cabeza? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos más, pero más complejos y fascinantes de nuestra vida, la memoria. Saber nuestro propio nombre, acordarnos de las reglas de un juego, incluso la lista de pendientes para hoy. Parecen cosas súper sencillas, ¿no? Pero la verdad es que justo ahí está la clave. Nos demuestran que la memoria es una función que está en todas partes, todo el tiempo, trabajando sin parar como el motor de nuestra vida diaria. Es que, al final del día, es el pilar de lo que somos. Si lo pensamos, a nivel individual, la memoria nos da nuestra identidad, nuestra historia personal. Pero a nivel de sociedad, es lo que nos permite pasar conocimientos, cultura, de una generación a la siguiente. Es, en pocas palabras, lo que nos define como seres humanos. Ahora, imaginen esto por un segundo. ¿Qué pasaría si de repente, de un día para otro, fuera imposible formar un solo recuerdo nuevo? Y ojo, que esta no es una pregunta hipotética para nada, es una pregunta que nos lleva de cabeza al centro de un caso real, un caso que, literalmente, cambió todo lo que sabíamos sobre el cerebro. Así que vamos a entrar de lleno en esta historia. Es la historia de un hombre cuya condición, por más trágica que fue para él, se convirtió en una pieza clave, un antes y un después para la neuropsicología. Su nombre era Henry Mollison, aunque en la ciencia se le conoce más como el paciente HM. Después de una cirugía para controlar su epilepsia, algo salió mal. El resultado fue una amnesia devastadora. Y él, sin tener la menor idea, se transformó en una de las personas más importantes en toda la historia del estudio de nuestro cerebro. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. De verdad, piensen en esto. HM no podía formar recuerdos nuevos. No reconocía a las enfermeras que veía todos los días. Pero, y aquí viene lo raro, su personalidad, su sentido del humor, su inteligencia, todo eso estaba intacto. Y lo más alucinante de todo fue cuando descubrieron que sí podía aprender cosas nuevas, habilidades motoras. Por ejemplo, le enseñaron a dibujar una figura mirando solo su reflejo en un espejo. Y mejoraba cada día. Pero para él, cada vez que se sentaba a hacerlo, era la primera vez. No tenía ningún recuerdo de haberlo hecho antes. Lo que pasó con HM fue, en serio, una revelación para la ciencia. De repente, quedó clarísimo que la memoria no es una sola cosa, un único cajón en el cerebro. No, es más bien un conjunto de sistemas, todos distintos que trabajan juntos. Y esto nos abrió la puerta para empezar a entender sus diferentes caras. Ok, entonces esta es la primera gran división que HM nos ayudó a ver. Por un lado, tenemos la memoria a corto plazo. Piensen en cuando alguien les dicta un número de teléfono y lo retienen justo el tiempo necesario para marcarlo. Bueno, esa parte en HM funcionaba perfecto. El problema era el paso siguiente, el puente para llevar esa información a la memoria a largo plazo, a nuestro disco duro permanente. Ese puente estaba completamente roto. Nada nuevo podía cruzar para guardarse. Y esto nos lleva a la segunda gran división, que es igual de fascinante. Tenemos la memoria declarativa, que es básicamente el saber qué. O sea, recordar hechos, eventos, nombres, esa era la que HM había perdido. Pero luego está la memoria no declarativa, la implícita, que es el saber cómo, y esta estaba intacta. Y claro, aquí es donde encaja perfectamente lo del dibujo en el espejo. Su cuerpo sabía cómo hacerlo, y mejoraba, pero su mente consciente, el saber qué, no tenía ni idea. A este tipo de memoria del saber cómo se le llama memoria procedimental. Es la que usamos para andar en bicicleta o para escribir en un teclado sin pensar en dónde está cada letra. Es la memoria de las habilidades y es totalmente automática, inconsciente. Por eso es que HM mejoraba en su dibujo. Su sistema procedimental estaba aprendiendo y funcionando a la perfección, aunque él no fuera consciente de ello. Claro, el caso de HM es súper extremo, pero nos deja una lección clarísima. Nuestra memoria puede fallar. Y mucho. Así que ahora vamos a pasar de ese caso único a las fallas más comunes, a esos que podríamos llamar pecados de la memoria, que nos pasan a todos los días. Quizá no son tan dramáticos, pero revelan muchísimo sobre cómo funcionamos. Fue un neurocientífico, Daniel Schacter, quien los bautizó así, los 7 pecados de la memoria.
Y ojo, no lo decía en un sentido moral, para nada. Se refería a ellos como tropiezos, fallas típicas de nuestro sistema, y los dividió en dos grandes grupos, los pecados de omisión y los de comisión. Primero, vamos con los de omisión, que básicamente son las distintas formas en que olvidamos. El transcurso es simple. El paso del tiempo borra los detalles. Por eso ya casi no recordamos bien esas vacaciones de hace 10 años. Luego está la distractibilidad. El clásico «¿dónde dejé las llaves?». Pasa porque nuestra atención estaba en otro lado. Y el bloqueo, ¡ay, el bloqueo! Es esa sensación horrible de tener una palabra o un nombre justo en la punta de la lengua, pero no sale. Ahora los pecados de comisión. Aquí el problema no es que olvidamos, sino que recordamos mal. Por ejemplo, la atribución errónea. Jurar que un amigo te contó un chiste cuando en realidad lo leíste en Internet. O la sugestibilidad. Es increíble cómo el recuerdo de un testigo puede cambiar solo por la forma en que le hacen una pregunta. La propensión o sesgo es cuando, sin darnos cuenta, retocamos un recuerdo del pasado para que encaje mejor con lo que creemos ahora. Y finalmente la persistencia, que es casi lo contrario a olvidar. Es ese recuerdo, a veces doloroso, que se queda pegado en la mente y no hay forma de sacarlo. Bueno, y entender todo esto es súper importante, pero aquí viene el punto clave. Aunque algunas fallas son normales, hay problemas de memoria mucho más graves que, y esto es lo bueno, no siempre son inevitables. Hay causas que se pueden prevenir. Es fundamental saber diferenciar entre un olvido normal, que es parte de envejecer, y una alteración ya más seria. Y lo más esperanzador es que existen factores que sí están bajo nuestro control y que pueden ayudar, y mucho, a proteger nuestra salud cognitiva para el futuro. Y para que veamos la magnitud de esto, miren este número, entre el 2 y el 5%. Parece poco, pero es la prevalencia que se estima para los trastornos del espectro alcohólico fetal. Es, ni más ni menos, la principal causa no genética de discapacidad intelectual. Y lo más fuerte de todo, es 100% prevenible. Y aquí va otra cifra, igual de alarmante, 76%. ¿Qué es eso? Es la tasa de prescripción inadecuada de ciertos medicamentos a personas mayores de 64 años. Estamos hablando de que fármacos súper comunes pueden estar causando un deterioro de la memoria que en muchísimos casos podría evitarse con algo tan simple como una buena revisión médica. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para que nos la quedemos pensando. Si nuestros recuerdos son los que definen quiénes somos, pero acabamos de ver que son tan falibles, ¿qué tan bien nos conocemos en realidad? La memoria al final es la arquitecta de nuestra identidad, pero es una arquitecta imperfecta, vulnerable al tiempo, a las distracciones, a las distorsiones. Entender sus misterios no es solo un viaje increíble al cerebro, es una invitación a ser mucho más conscientes de cómo, día a día, estamos construyendo la historia de nuestra propia vida. A ver,